Bueno, recalculando, dale. ¿No querés grabar? Ahí está. Bueno, entonces vamos a presentar pantalla. Ahora sí. A ver. Bien. ¿Se ve ahí la pantalla? No todavía. Aún no. ¿Aún no? Sí, sí, Ahora se ve sí. todo, se ve Ahí todo. está. Perfecto. Bueno, empezamos con esto que me olvidé. La semana pasada no lo aclaré. ¿Sí? Fíjense que tengo dos ecuaciones, que son la ecuación de fuerza, ¿sí? Que dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Lo vamos a aclarar. Vamos a aclararlo con, no, con este filo. ¿Sí? Entonces tenemos que la fuerza, epa, ¿ven? Esto es lo que me cuesta escribir con el mouse. Va a ser la masa por la aceleración. Vamos a ir un poquitito lento, pero va. La semana pasada vimos fuerzas, ¿sí? Y aprendimos a calcular el método analítico y el método gráfico. Pero todavía no nos vamos a meter en el tema de la fuerza en sí, porque eso queda más para física 2. Sabemos que todo cuerpo que tiene una modificación en su velocidad, ven, ahí entró alguien. O quiere entrar alguien. Admitir a Isaías, sí. Ahí está. Sabemos que todo cuerpo que sufre una fuerza, ¿sí? Que es afectado por una fuerza, sufre una variación en su estado cinético. ¿Qué es esto de su estado cinético? Si está en estado de reposo o si está en estado de algún tipo de velocidad. Es decir, tiene una velocidad inicial y que luego de aplicarse una fuerza adquiere una velocidad final distinta de la que tenía originalmente. Bien, eso explica la segunda ley de Newton y es esta la ecuación, ¿sí? Entonces, la ecuación esta que indica que la fuerza es igual a masa por la aceleración nos define a la siguiente magnitud, que es el peso. Vamos a escribirlo con rojo, ¿sí? ¿Qué es el peso? Entonces, el peso es una fuerza también que queda definida por sus unidades. Voy a explicar por qué. La masa, nosotros las medimos en el sistema que estamos trabajando, la medimos en kilogramos, ¿sí? Recuerden que la masa es la cantidad de materia, nosotros la medimos en kilogramos. Y la aceleración, que es la variación de la velocidad, o sea, delta V, sobre tiempo, ¿sí? La vamos a medir, si es una variación de velocidad, en metros sobre segundos, dividido segundo. ¿Me siguen? Con lo cual, si acá desarrollamos, me quedaría metros sobre segundos al cuadrado. Bien, esas son las dos unidades que se utilizan para calcular la fuerza, que multiplicadas, cuando yo multiplico kilogramos por metros sobre segundo al cuadrado, lo que obtengo es la unidad de fuerza, ¿sí? A esta unidad... No se está viendo, profe. Profe, dejó de compartir. No, dejó de compartir, claro. A ver. Vamos de nuevo. ¿Por qué dejó de Dejó compartir? de compartir, profe. Qué porquería. ¿Así de golpe dejó de compartir? Así. Sí. Creo que usted Sí, se salió. automáticamente desconectó el compartir. Puede ser. Vamos a ver. Cuando yo... Sí, es verdad. Se dejó de compartir. Ahí está. Ahí está. ¿Ahora me siguen? ¿Ahora se ve? No todavía. No todavía. Dejamos un ratito. Ahora sí, profe. Ahora sí. Bueno, lo que estaba aclarando es que de esta ecuación, ¿sí? Estaba aclarando lo siguiente, que de esta ecuación que dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, y si yo mido la masa en kilogramos y la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado, cuando multiplico, ¿sí? La masa por la aceleración, obtengo una unidad que es la unidad de fuerza, y que en honor al científico que estudió durante mucho tiempo las fuerzas, a esto se lo llamó Newton, ¿sí? Que se representa con la letra N. Bueno, entonces las fuerzas ya sabemos que se miden en Newton por sus unidades, ¿no? Es decir, la unidad sería el kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Estas unidades me definen a mí el peso.
sabemos que el peso es una fuerza por sus unidades. ¿Por qué? Sencillo. La masa nosotros la medimos en kilogramos, ¿sí? Y la aceleración, la gravedad es una aceleración, es la aceleración de la gravedad, que tiene un valor de, esto se midió, esto se calculó, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Está bien? Entonces fíjense que otra vez queda kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Esto quiere decir que el peso, porque sus unidades lo dicen, es una fuerza. ¿Y qué sería entonces la fuerza peso? Bueno, la fuerza peso básicamente es cuando yo tengo cualquier cuerpo, ¿sí? De masa, no sé, de cualquier masa, una masa representativa, vamos a decir, la fuerza peso sería la fuerza con la que ese cuerpo es atraída hacia el centro de la Tierra. Siempre, siempre hacia el centro. No importa que esté en un plano inclinado. Por ejemplo, si estoy en un plano inclinado, uno piensa que la fuerza va en sentido del plano. No. La fuerza peso siempre, siempre, siempre va hacia abajo. Y esto vamos a explicarlo por qué. Acá yo tengo en mi cuerpo, ¿sí? El peso no va así en diagonal, sino que va siempre hacia abajo. Bueno, ¿por qué sucede esto? Sencillo. Voy a pintar esto. Hoy me agarró un atacazo artístico. Bueno, esto no pinta nada, pero no importa. ¿Por qué sucede esto? La Tierra, ¿sí? Vamos a suponer un círculo perfecto. Bueno, no me salió muy perfecto, pero atrae a todos los cuerpos hacia su centro. ¿Me siguen? Entonces, cualquier cuerpo que esté parado sobre esta Tierra o sobre cualquier otro planeta va a sentir una fuerza de atracción que son rayos que van hacia el centro. Y esas líneas son rectas. No importa cómo esté el plano acá, siempre van a ir hacia el centro, siempre van a ir para abajo. Es una línea recta desde donde yo estoy parado hacia el centro de la Tierra. Y ese peso, ¿sí? Esa fuerza peso. Epa, ahí está. Esa fuerza peso se produce de centro de cuerpo a centro de cuerpo. ¿Sí? Cualquier cuerpo tiene un centro de masa. Entonces, la fuerza peso es desde el centro del cuerpo del que estemos hablando hacia el centro de la Tierra. Eso sería lo que es la fuerza peso. Era lo único que me había olvidado de explicar un poquitito, ¿sí? Acá están las unidades y acá está las fórmulas y cómo se representa. Entonces, y ustedes van a decir, ¿y para qué hace esto el profe? Bueno, fíjense que nosotros estuvimos trabajando con fuerzas y entonces acá es al revés a lo que yo expliqué. Si yo tengo un sistema de fuerza, quiere entrar alguien, esperemos que no se salga ahora. Ahí entró Laura Gorosito. ¿No se salió? ¿Se sigue viendo? Sí. Bien, perfecto. Ustedes lo que estaban haciendo antes era, con un sistema de fuerza, hallaban la resultante, ¿sí? Ustedes tenían un sistema de fuerza. Qué feo que me queda esto. Bueno. Yo hallaba la resultante. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Sí, sí. Acá es al revés. Yo tengo en un plano inclinado la fuerza peso. ¿Y qué hago? Bueno, básicamente la descompongo. ¿Cómo la descompongo? Fíjense que la fuerza es para abajo, pero tiene una descomposición en el eje Y y en el eje X. ¿Está bien? Entonces, es al revés a lo que nosotros veníamos haciendo. Nosotros calculábamos un sistema de fuerza, a través de un sistema de fuerza hallábamos la fuerza resultante. Acá, en este caso, ¿sí? Nuestra fuerza resultante ya es el peso y tenemos que ver cuáles son las componentes. Igual quédense tranquilos que esto de descomponer la fuerza no se los voy a tomar, ¿sí? Siempre va a ser al revés, siempre vamos a componer nosotros la resultante, pero es para que lo tengan en cuenta. Cuando hay una fuerza peso en un plano inclinado, sucede lo contrario a lo que hacíamos nosotros cuando había dos fuerzas, ¿sí? Tenemos que entender que esa fuerza la tenemos que descomponer en un eje Y y un eje X. Es decir, ¿qué estoy diciendo? Este cuerpo afectado por el peso se va a mover para allá, ¿o no? ¿Me siguen? Sí. Se va a mover para ahí. Sí, sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Se está desplazando en el eje X,
¿sí? Y se está desplazando en el eje Y. Pero eso solamente para que lo tengan en claro en la teoría, para que sepan que si hay un cuerpo en una pendiente, ¿sí? Va a caer por culpa del peso, pero no es que el peso se mueve para el lado de la pendiente. El peso siempre empuja hacia abajo, ¿sí? Y entonces lo que hay que hacer es descomponer esa fuerza-peso para ver cuánto se va a desplazar. Bien. Además, acá hay muchos factores. Está el factor rozamiento. No importa. ¿Hasta acá venimos bien? ¿Se entiende? Sí, Bien, listo. Y las unidades, lo de las unidades se entendió también, que lo vamos a poner de nuevo acá, que Sí, van a sí. ser, siempre van a ser el kilogramo y el metro sobre segundo al cuadrado. Vamos a aclarar un poquitito qué es la gravedad, que no lo aclaré. Es decir, sí dije lo que es la gravedad, pero vamos a interpretar un poquitito. La gravedad dijimos que tiene un valor de 9,8, es una constante, recuerden eso. Si es una constante quiere decir que siempre va a valer lo mismo y con lo cual, si es una constante, no necesariamente la tengo que informar. ¿Sí? Si yo les digo calcular el peso de un cuerpo, ustedes solo necesitan saber la masa. Este valor ya es constante. Siempre va a valer lo mismo. En la Tierra. ¿Dónde no va a valer lo mismo? Y en un lugar que no sea la Tierra, la Luna, por ejemplo, u otro planeta. Esta aceleración de la gravedad quiere decir que si un cuerpo cae, ¿sí? De una cierta altura, va modificando su velocidad. Vamos a decir de nuevo, tenemos la ecuación aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Bien. Ahí lo dejamos acá, esperen un chiquitín. Federico Pucci, ahí está. Admitir. No se dejó de ver, ¿no? no, está bien. Bien, buenísimo. Entonces, fíjense una cosita. Cuando un cuerpo cae, si yo tengo el cuerpo acá suspendido en el aire, está suspendido, escuchen lo que digo, está suspendido. ¿Tiene velocidad? No. No. Velocidad cero. Exacto. Velocidad inicial cero. Exacto. Quiere decir que su velocidad inicial vale 0 metros sobre segundo. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Bien, ni bien lo suelte. ¿Qué va a hacer el cuerpo? Profe, Sí, perdón, ¿cómo dijo? Si un cuerpo cae con gravedad, dijo. cae por efecto de la gravedad. Ah, cae por efecto de la gravedad. Claro, claro. Listo, Cae por listo. efecto de la gravedad. Listo, Entonces, perfecto. no está en un problema. La velocidad inicial va a cambiar, no va a ser cero. La velocidad inicial siempre va a ser 0. ¿Sí? Lo que va a Siempre cambiar es la velocidad final. Ah, final, está bien, perfecto. La velocidad final va a cambiar. ¿Por qué? Porque el cuerpo se empieza a mover. La velocidad final es distinta de 0. ¿Sí? Y si yo me fijo en un determinado tiempo qué velocidad llevo, ¿se entiende lo que digo? Me voy a dar cuenta, voy a hacer esta cuenta, velocidad final menos velocidad inicial dividido el tiempo, voy a obtener un valor que siempre va a ser constante, que va a ser 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Caiga de donde caiga, ¿eh? A ver, ¿qué quiere decir entonces? Lo que quiere decir es, este valor, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, es que por cada segundo transcurrido, la velocidad va a aumentar en 9,8 metros sobre segundo. ¿Se entiende? Siempre que caiga de cualquier altura, sí, siempre que caiga de cualquier altura y, acá viene la parte física, sí, que es teórica, y teniendo en cuenta que no afecta al factor rozamiento, porque ustedes saben que el rozamiento me frena los cuerpos. Pero si un cuerpo cae libre de rozamiento, ¿sí? Sea el tiempo que caiga, de la distancia que caiga, la aceleración siempre va a ser 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y ustedes me pueden decir, bueno, pero si cae de más alto, cae con más velocidad. Seguro. Pero fíjense una cosa. Si cae de más alto, va a tardar más tiempo. Y que este valor aumente va a depender de cuánto tiempo esté en el aire. Van a aumentar proporcionalmente. La velocidad inicial siempre va a ser 0. Entonces estamos diciendo que la aceleración depende de la velocidad final y del tiempo que estuvo en caída. Bueno, piénsenlo un poquitito. Si un cuerpo está más alto, adquiere más velocidad, pero también está más tiempo en el aire.
Con lo cual, yo hago la división y siempre obtengo este valor, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Está bien? Acá viene la típica pregunta. ¿Siempre no hay en un lugar de la Tierra que no sucede? Si yo lo tiro desde una montaña, si lo tiro en un hueco, siempre, gente. Acá hay una cuestión teórica. Esto es porque la Tierra tiene supuestamente el mismo radio terrestre, que cosa que sabemos que es mentira. La Tierra está achatada en los polos y un poquito expandida en la zona ecuatorial. Pero se saca un promedio, porque no es que varía mucho la aceleración. Hay en algunos lugares que vale un poquito menos y en otros valores que vale un poquito más. Para hacer cálculos más precisos, se tomaron en cuenta todos esos valores y se sacó un promedio. Y el promedio dio esto, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y me permite con mucha precisión saber la velocidad final que va a adquirir un cuerpo que está tanto tiempo en el aire cayendo. ¿Se entendió? Sí. Bien. Sí, profe. Buenísimo. Perfecto que se haya entendido. Porque entonces ahora vamos a lo que nos compete hoy, que es el tema cinemática. ¿Se sigue viendo la pantalla? Sí, sí. Sí, profe. Bien, bien, bien. Va a tardar un poquito en cargar, porque es otra pantalla. Estas dos pantallas yo después se las voy a compartir, así les queda también. No maten al gato, por favor. Bien. Fíjense que acá yo ya tengo unas formulitas y un autito moviéndose. Acá yo enganché con aceleración para que vayan entendiendo un poquitito de esto. La aceleración, ¿sí? La aceleración es típica de un tipo de movimiento. Profe, no Sí. se está escuchando muy bien. No sé si hay alguien con el micrófono Maxi, tu abierto. micrófono, Maxi. ¿Sí? Bueno, perdón. Muteen los micrófonos. Actívenlos solamente si me quieren preguntar algo. Disculpen, Bien. chicos. No hay No, problema. está bien, gracias. Bien, voy a explicar un poquitito, hoy ahora que vamos a hablar de cinemática, vamos a hablar de tipos de movimientos. Fíjense que acá aparece fórmulas MRU. Cuando hablamos de MRU, vamos a ver a qué nos estamos refiriendo. Estamos hablando de movimiento, esperen que escribí cualquier cosa, movimiento rectilíneo uniforme. Bien. MRU significa eso, entonces, movimiento rectilíneo uniforme, que es un tipo de movimiento estudiado en física y que en realidad, acá ya está bien que se los aclare, es un movimiento que es muy poco común. O, más que muy poco común, es solo posible en pequeñas distancias. ¿Qué significa? Significa un cuerpo moviéndose en línea recta a una velocidad constante. Eso es lo que significa movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, dónde se puede encontrar este tipo de movimiento rectilíneo uniforme, donde la velocidad sea constante, ¿sí? Sea en línea recta, si se me dan cuenta, hay muy pocas posibilidades de que este movimiento suceda en la vida real. Uno dice, bueno, pero cuando voy en la ruta, por ejemplo, y no viene nadie, y voy a, no sé, a 90 kilómetros por hora, llevo un movimiento rectilíneo uniforme. Sí, casi, digamos que casi. ¿Por qué? Porque la ruta está sobre la Tierra. Entonces, en realidad yo no estoy trazando una recta, sino que estoy trazando una curva. Pero bueno, se asemeja. ¿Dónde podría ser un movimiento rectilíneo uniforme? Y, por ejemplo, podría haber un movimiento rectilíneo uniforme en, no sé, la apertura de las puertas de un ascensor. Las puertas del ascensor se mueven a una velocidad constante. Vamos a decir, vamos a suponer. ¿Sí? Por eso les digo, son instantes muy pequeños. Entonces vamos a aclarar algunas cosas para que quede claro. Van a aparecer tres factores, tres variables, que son la distancia, que se puede representar con la D o con la X, ¿sí? La D significa, vamos a ponerlo acá, la D es de distancia. Y también se puede representar con la X, ¿sí? La X es de posición. Bien. Diferencia entre distancia y posición. Sí, posición es un punto específico. ¿En qué posición te encontrás? ¿Sí? Y distancia tiene que ver con una distancia, con una suma de posiciones, ¿sí? Un periodo de posiciones, una sucesión de posiciones, como quieran decirlo. A ver, un ejemplo, para que quede bien clarito. Yo voy con el auto por la ruta, se me detiene el auto. Entonces tengo que llamar al servicio, ¿cómo se llama? Al remolque, vamos a decir. Entonces lo llamo y le tengo que dar una ubicación, le tengo que decir en qué posición estoy.
¿Y qué le voy a decir? ¿Estoy acá en el arbolito al lado de una casa? No, le tengo que decir, estoy en tal ruta en el kilómetro 50 y pico, por ejemplo, en el kilómetro 52. Entonces le estoy dando un dato preciso de la posición donde me encuentro, ¿sí? Ahora, la distancia va a depender de dónde sea tomada. La distancia tiene que ver con un punto de referencia de cada persona. ¿Me siguen ahí? ¿Sí? Porque Sí. bien, Sí, profe. Sí. porque entonces ahí puede suceder lo siguiente. Yo puedo hablar de 52 kilómetros de distancia recorrida o puedo hablar de 52 kilómetros de posición donde me ubico. ¿Se entiende? Entonces, aparecen las dos. Las dos se miden en lo mismo. Distancia y posición se miden en las mismas unidades. No más que una es un espacio recorrido y otra es un espacio específico donde me encuentro. Bien. Aparecen otras variables ahí. Aparece la B. Sí, que vamos a poner acá. B es una sola y es la velocidad. Para este tipo de movimientos, el movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad es siempre constante. ¿Está bien? Entonces lo vamos a poner acá, lo vamos a aclarar. ¿Qué significa que la velocidad sea constante? Que yo no la cambio en ningún momento. Velocidad constante. Fíjense que esto también es medio raro, mantener una velocidad constante es prácticamente imposible, porque significaría que el vehículo o estuvo todo el tiempo quieto o estuvo todo el tiempo en movimiento, porque cuando el cuerpo toma velocidad, aparece la aceleración. Recuerden que yo les dije, tenía un estado cinético, un estado de quietud, y de repente comienza a moverse. Bueno, se aceleró. Bien, entonces la velocidad constante es cuando el cuerpo ya está en movimiento. No se puede considerar un movimiento rectilíneo desde el reposo. Siempre se considera en un tramo donde el cuerpo ya se está moviendo. ¿Sí? ¿Dónde se dice que se puede ver este tipo de movimiento rectilíneo uniforme? Bueno, por ejemplo, en el espacio. Si en el espacio no hay ningún tipo de rozamiento, ninguna fuerza que afecte, y yo hago una fuerza sobre un cuerpo, ese cuerpo y yo vamos a salir despedidos los dos para sentidos contrarios, ¿sí? Con una velocidad constante. Y entonces, ¿cuándo nos vamos a detener? Nos vamos a detener cuando choquemos con algo. Si no chocamos con nada, nunca nos vamos a detener y nos vamos a seguir moviendo en movimiento rectilíneo uniforme. Y les digo lo de rectilíneo uniforme ahí también, ¿eh? Porque ¿qué pasa? En el espacio hay grandes cuerpos celestes que ejercen una fuerza de atracción gravitatoria y van atrayendo a los cuerpos. Por ejemplo, así caen los meteoritos en la Tierra, por ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? Esa línea no es del todo recta, ¿sí? Es más bien elíptica. Por eso les digo, el MRU es un movimiento que se estudia, pero no es tan real. No es tan real a lo que estudiamos. Por último aparece el tiempo. Y acá, esto es complicado de entender el tiempo, pero vamos a hacerlo sencillito. Porque cuando hablamos de tiempo, ¿sí? Y tenemos que definir el tiempo, está muy complicado. Porque si yo tengo que definir el tiempo, aparecen y empiezan a buscar definiciones, van a encontrar, por ejemplo, si ponen tiempo ahora, van a poner que el tiempo es relativo, lo primero que les va a salir, sí, obvio. Pero el tiempo, ¿qué sería? ¿Un segundo, una hora, un minuto? ¿Qué sería el tiempo? Y es más, cuando digo un segundo, ¿qué es un segundo? ¿Un instante? Bueno, básicamente el tiempo es una sucesión de hechos. Eso sería el tiempo. Porque, por ejemplo, si yo digo una hora, no está el tiempo una hora. Dentro de una hora, ustedes saben que es un lapso donde pasan varias cosas. Entonces lo achico y puedo hablar de minutos, pero en un minuto también pasan varias cosas, ¿sí? Entonces lo puedo achicar más a un segundo, pero en un segundo también pasan varias cosas. Lo que pasa es que lo que va cambiando, ¿sí? Nosotros lo vamos haciendo la medición cada vez más chiquita y siempre va a ser afectada por el objeto de referencia. Quizás un segundo para nosotros es muy poco, un minuto no tanto y una hora por ahí es un poco más, pero siempre va a depender de quién lo esté mirando, ¿sí? Si hablamos y además el tiempo para qué. Por ejemplo, un segundo para la velocidad en que un colibrí mueve las alas, es bastante. ¿Por qué es bastante? Porque puede mover varias veces las alas en un segundo. Creo que son 60 veces por segundo. ¿Está bien? Entonces, definir el tiempo es difícil, pero tenemos que entender que es una sucesión de hechos, ¿sí? Y donde nosotros determinamos desde dónde hasta dónde lo vamos a medir.
Por eso hay distintas formas de medir el tiempo y por eso hay distintas unidades de tiempo. Bueno, ahora, relacionando estas tres magnitudes, fíjense que nosotros construimos las siguientes ecuaciones. La primera dice que la distancia depende de la velocidad multiplicada por el tiempo. Entonces, todo cuerpo que se mueva en movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí?, va a llevar una velocidad constante y se va a estar moviendo un determinado tiempo. Cuando yo multiplico ese tiempo que se movió por la velocidad constante que lleva, lo que averiguo es la distancia recorrida. ¿Está bien? Bien. Ahora, si yo quisiera saber la velocidad, no conozco la velocidad, pero sé la distancia que se movió y el tiempo que tardó, ahí yo podría determinar la velocidad. ¿Me van siguiendo? Sí. Sí. Bien, bien. Perfecto. Perfecto. Sí. Y después tenemos... Profe, o sea que siempre el tiempo sería como una incógnita. No, no siempre. No es que, a ver, es un tema muy filosófico. Y para que lo entiendas, te lo digo, te lo explico de otra manera. Ustedes vieron en la escuela, tuvieron que haber visto los números reales, naturales, todos los tipos de números, imaginarios, ¿sí? Y entonces a todos nos enseñaron que después del 1 viene el 2. ¿Está bien? Pero también nos enseñaron que los números son infinitos. Y si empezamos a hablar de los números, para pasar del 1 al 2, yo tengo un montón de números en el medio. ¿Cuántos números tengo en el medio? Bueno, tengo infinitos números. ¿Cómo que tengo infinitos números? Claro, porque tengo 1,0, 1,00, 1,00. Yo puedo ir poniendo la cantidad de decimales que quiere. Como los números son infinitos, yo te puedo hablar de 1,99999, no sé, a la 100, y nunca llegué al 2. Sin embargo, el número 1 y el número 2 nosotros los conocemos, porque nos podemos posicionar. Por eso te digo que es una cuestión filosófica. Llegar de un número al otro pareciera que fuese imposible cuando estudiamos a los números así. Con el tiempo sucede lo mismo, ¿sí? Por eso, si ahora vos buscas tiempo, te dice el tiempo es relativo. Que bueno, sí, está bien, el tiempo es relativo, pero yo, para hacer los cálculos, necesito colocar un valor para yo poder determinar velocidades, distancias o lo que sea. ¿Queda claro? ¿O los confundí mucho? Clarísimo. No, profe. Sí, profe, se entiende. Bien. Es decir, es una cuestión, es una lucha entre la filosofía y la ciencia, ¿sí? Es decir, está buenísima la interpretación, está buenísimo todo lo que queremos, lo que me explicás, y hasta se puede entender todo, pero yo cuando tengo que hacer un cálculo necesito un valor real. No puedo estar especulando que el número es infinito y no voy a llegar nunca a ningún lado. Yo llego de A a B, eso es concreto. Ahora, filosóficamente es como que se acerca a un límite, ¿sí? Como ustedes en matemática van a ver límite o ya lo vieron, es un límite, me acerco mucho pero nunca lo toco. Bueno, sí, eso también es real, pero yo necesito informar un valor. Bien, ahora, el tiempo que yo viajé en este tipo de movimiento se puede calcular sabiendo la distancia recorrida y la velocidad a la que viajaba. ¿Está? Vamos a usar vamos a ver qué unidades utilizamos para este tipo de movimiento. Bueno, la posición la vamos a medir en metros, ¿sí? Vamos a poner acá, metros. Se va a representar con la M minúscula. Bien, una cosita, no confundan la fórmula física, ¿sí?, con la letra de la magnitud, con la letra que representa la magnitud, la unidad. ¿Está bien? Una cosa, en la fórmula yo tengo las magnitudes, tengo la magnitud distancia, velocidad y tiempo. Esta M no es de masa, por ejemplo. Esta M, ¿sí?, es de metros. Entonces, hay que diferenciar cuando está en ecuación qué magnitud representa y en qué se mide, que eso sería la unidad. Bien, la velocidad, dijimos, la vamos a medir en distancia, fíjense, velocidad, distancia sobre tiempo. Como estamos en el sistema MKS, la vamos a medir en metros sobre segundos. Lo puse en mayúscula. Ahí está. Bien. Por último, el tiempo lo vamos a medir en segundos.
Entonces fíjense que este cuadrito es muy práctico porque o yo puedo usar estas ecuaciones así como están anotadas acá, distancia es igual a velocidad sobre tiempo, velocidad es igual a distancia sobre tiempo, tiempo es igual a distancia sobre velocidad, o simplemente me puedo posicionar en este triangulito y digo, si yo quiero sacar la distancia, la velocidad y el tiempo que están enfrentados se están multiplicando. Si yo quiero sacar el tiempo, la distancia está encima de la velocidad, quiere decir que la distancia es dividida por la velocidad. Y si quiero sacar la velocidad, fíjense que la distancia es dividida por el tiempo. Justamente lo que me marca este triángulo es lo que representan estas ecuaciones. Se los pegué porque para algunos es más práctico tener un triangulito así que recordarse toda la fórmula o hacerse un machete con todas estas fórmulas. Tacho lo que quiero averiguar o lo dejo tapado y me veo cómo quedan las otras dos magnitudes. Si quedan enfrentadas están multiplicando, si queda una arriba de la otra, una es dividida, la de arriba es dividida por la de abajo. ¿Venimos bien por ahora? Sí, profe. Bueno, perfecto. Sí, sí. Espera que me tomo un mate. Vamos a hacer una cosa, así no pregunto a cada rato. Cuando ustedes tienen una duda, me paran y me dicen, profe, acá esa parte no la entendí. Y vuelvo a explicar o lo cambio o algo. Correcto. Bien, vamos a hacer así entonces. Voy a la siguiente diapositiva. Acá aparece la aceleración. ¿Qué es esto de la aceleración? Esto es para otro tipo de movimiento. Cuando aparece la aceleración, ¿sí? Vamos a poner aceleración. Ya estamos hablando de un movimiento que no tiene velocidad constante. Si no tiene velocidad constante, ¿sí? Variación de la velocidad en función del tiempo. Aparece otro tipo de movimiento cuando hay una aceleración. Si ya la velocidad no es constante, podemos hablar de un tipo de movimiento muy estudiado también, que es el MRV. Vamos a poner acá. MRV. ¿Qué sería esto? Bueno, es nada más y nada menos que el movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Qué significa esto de movimiento rectilíneo uniformemente variado? Bueno, lo que sucede es muy parecido al otro movimiento. Es un movimiento en línea recta, ¿sí? Pero la velocidad no es constante. La velocidad se va modificando. Fíjense que acá dice, vamos a aclarar un poquitito, variación de la velocidad en función del tiempo, en variación del tiempo. ¿Ven que acá habla de un delta t? Yo tengo un tiempo final y un tiempo inicial. ¿Por qué? Y porque yo digo, pasaron 5 segundos. Bueno, pasaron 5 segundos, quiere decir que, por ejemplo, yo estaba en el segundo 10, yo estaba en el segundo 10 y ahora estoy en el segundo 15, ¿sí? Este es un intervalo de tiempo. Por eso es delta t. La velocidad pasa lo mismo. Yo tenía una velocidad inicial, qué sé yo, de 6 metros sobre segundo y ahora tengo una velocidad de 10 metros sobre segundo. Lo que va a suceder en este tipo de movimiento, en el movimiento rectilíneo uniformemente variado y el causante de que se llame uniformemente variado es la aceleración. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Esperen que voy a cambiar una cosita acá. Porque, ven que puse cualquier cosa. A ver. Bueno. Uniformemente, me comí una E. Bueno, no importa, se entiende. Lo que va a suceder es que la velocidad se va a ir modificando, pero con una tasa de incremento o de crecimiento constante, ¿sí? Lo que va a ser constante acá es la aceleración. Entonces vamos a poner acá aceleración constante en este tipo de movimiento. No significa que todos los movimientos sean así, ¿eh? Aceleración constante. ¿Sí? ¿Qué significa que la aceleración sea constante? Como hablamos hoy de G. Lo mismo, vieron que era que por cada segundo transcurrido la velocidad se modificaba en 9,8 metros sobre segundo. Bueno, eso es una aceleración constante. Siempre el valor que incrementa es el mismo. Bueno, cuando la aceleración es constante y el movimiento es recto, tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, esta aceleración que me modifica la velocidad final, ¿sí? Hace que aparezcan unas nuevas ecuaciones. Vamos entonces a ver esas nuevas ecuaciones.
Aparece la ecuación posición. Posición final. Fíjense, XF es posición final. ¿Qué sería? ¿A qué posición llega el cuerpo? ¿A qué posición alcanza, vamos a decir? Y entonces la posición final depende de la posición inicial del cuerpo, de la velocidad inicial, ¿sí? Del tiempo que se movió, y de un medio de la aceleración que llevaba por ese mismo tiempo, pero elevado al cuadrado. Vamos a aclararlo todo. Vamos a ponerlo porque si no, nos vamos a complicar. Entonces, vamos a aclarar. XF va a ser la posición final. Puso acá, por favor. Ah, gracias. Gracias. Sí, no sé. Nada. Posición final. ¿Sí? Bien. XY va a ser posición inicial. Bien. BI va a ser velocidad inicial. Acá tenemos que tener en cuenta que ya no considera al cuerpo cuando ya está en movimiento. Lo puede considerar desde el reposo incluso, ¿sí? Por eso habla de una velocidad inicial. La velocidad inicial puede ser 0, sí. Y ahora vamos a ver qué sucede cuando la velocidad inicial es 0. Velocidad inicial, ¿sí? La T es de tiempo. Siempre la T va a ser de tiempo. ¿Qué más me falta? La aceleración, ya hablamos de la aceleración, pero lo vamos a poner también. La A es la aceleración. La T al cuadrado es tiempo también al cuadrado. Vamos a aclarar un poquitito las unidades. La posición final y la posición inicial, ambas en metro, ¿sí? Cualquiera de las dos van a estar medidas en metro. Vamos a poner metros para que... Metros. Bien. La velocidad la vamos a medir en distancia sobre tiempo. Recuerden que siempre, si bien no es un MRU, la velocidad siempre es lo mismo, es la distancia dividida el tiempo. Distancia sobre tiempo. Entonces eso va a ser metros sobre segundo. El tiempo va a estar en segundos. Epa. Lo vamos a representar con S. Y la aceleración, ya dijimos que es la variación de la velocidad en función del tiempo. Entonces se va a medir en metros, ¿sí? Sobre segundo al cuadrado. Acá ya no voy aclarando tanto porque ya lo habíamos aclarado antes. Segundos. Qué ganas de escribir que tengo con el mouse, ¿no? Pero no sé por qué no escribir con el teclado. Metros sobre segundo al cuadrado, que lo vamos a representar como m sobre s al cuadrado. Bien. Entonces, estas van a ser las unidades que vamos a usar nosotros para nuestro MRV. Y acá va a pasar algo muy loco. Imagínense, yo les dije si la velocidad inicial es 0. Si estamos calculando un vehículo que parte del reposo y la velocidad inicial es 0, no importa el tiempo que esté viajando, velocidad inicial 0, por tiempo me va a dar 0. Con lo cual, la posición final va a depender pura y exclusivamente de la posición inicial y de un medio de la aceleración
por el tiempo al cuadrado. ¿Se dan cuenta de eso? Sí. Profe. Sí, ¿qué pasó? Ah, sí, profe, fue. Bien, vamos entonces a la siguiente diapositiva, vamos a decir, y acá aparecen más ecuaciones. Fíjense. ¿Las ven bien ahí las ecuaciones o las ven muy chiquitas? No, se la ve muy chiquita, profe. ¿Muy chiquita? Sí. Muy chiquito, sí. Bueno, vamos a ver si lo puedo agrandar. Si no, Igual se le puede hacer zoom, profe. Sí, sí, Va, yo le hice zoom. sí, acá. Ahí. ¿Lo ven ahí mejor? Claro, Sí, pero profe. mismo nosotros en la pantalla, digo, para no complicarlo tanto a usted. Ah, no, sí, sí, cuando yo después se los comparto, ustedes le pueden hacer zoom. Voy explicando estas ecuaciones. Estas ecuaciones, ¿sí? Son ecuaciones del MRV, del movimiento rectilíneo uniforme, y que me sirven para calcular distintas cosas cuando me falta alguna variable. Fíjense, acá dice, no hay distancia. Cuando no hay distancia, yo puedo saber la velocidad final conociendo solamente la velocidad inicial, la aceleración y el tiempo. ¿Está bien? Entonces voy a decir que mi velocidad final va a depender de la velocidad inicial más el producto de la aceleración por el tiempo. ¿Está bien? ¿Qué tengo que conocer en esta fórmula? Bueno, tengo que conocer la aceleración y tengo que conocer el tiempo que viene viajando el vehículo. ¿Qué pasa si no tengo la velocidad inicial? No voy a poder calcular la velocidad final, ¿sí? Porque sí o sí tengo que tener la velocidad inicial sumando. ¿Está? Y si la velocidad inicial es 0, bueno, si es 0 no hay ningún problema, porque 0 más este producto te va a dar el valor del producto. Pero a veces la velocidad inicial no es 0. ¿Cómo sería que la velocidad inicial no es 0? Estamos hablando de un movimiento rectilíneamente uniforme variado, rectilíneo uniformemente variado, que no es considerado, que no está tenido en cuenta desde el punto de partida, sino que es tenido en cuenta después de que ya está en viaje. ¿Sí? Vamos a suponer que un auto arrancó y en algún momento pisó el acelerador y yo empiezo a considerar mi velocidad inicial desde cuando pisó el acelerador, no desde cuando arrancó. Entonces necesito saber esa velocidad inicial. Vamos a ver, vamos a hacer unos ejercicios sencillitos. Acá dice, no hay velocidad final. Fíjense, esta ecuación sirve para calcular la distancia. ¿Ven que yo les puse hoy distancia y posición? Acá aparece distancia. La distancia recorrida va a depender de la velocidad inicial por el tiempo. Esto es un producto. Otra vez, si la velocidad inicial da 0, ¿sí? Esto se va. Esta es la misma ecuación que vimos recién. Y de un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. La única diferencia es que acá, en vez de decir distancia, dice posición. ¿Está bien? Pero es la misma ecuación. Aparece... Uy, perdón. Dale, zoom. Ahí está. Aparece esta ecuación también donde dice no tengo velocidad inicial y entonces fíjense que lo que hace es reemplazar acá la velocidad inicial por la velocidad final. Esto lo saca de la ecuación de aceleración. Entonces fíjense que queda la misma ecuación pero con valores negativos porque los cambió de término. La distancia va a depender de mi velocidad final por el tiempo menos un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Todas estas ecuaciones yo se las dejo, quédense tranquilos. Después me dice cuando no hay tiempo. Cuando no hay tiempo yo puedo calcular la velocidad final. Y acá voy a hacer una salvedad, porque esto así a mí no me gusta cómo queda. Voy a hacer así. Voy a aclarar acá. Lo paso para acá. Vamos a hacerlo más chiquitito. Vamos con este. Ahí está. Voy a decir que la velocidad final, en realidad, va a ser igual. ¿Qué hago? Esta potencia no me gusta. La paso como raíz. Va a ser igual a la raíz cuadrada, ¿sí?, de la velocidad inicial al cuadrado, sea cual sea el valor. Si es 0, saben que va a dar 0. ¿Qué pasó acá? Esperen que me quedó feo este. Ahí está. Velocidad inicial al cuadrado más 2 veces el producto de la aceleración por la distancia. Que la distancia podría ser X, posición, ¿sí? ¿Estamos? Esta distancia, esta posición, ¿sí?, es la posición para la que yo quiero calcular esta velocidad final. A ver si se entiende. El vehículo se viene moviendo. No es que la posición final va a ser donde se detiene.
yo quiero calcular para tal posición qué velocidad lleva. Entonces, a esa posición le voy a llamar distancia. Acá no es la distancia final, es la distancia para la que quiero calcular su velocidad. ¿Está? Y por último tenemos acá la distancia cuando no hay aceleración. Esta ecuación me sirve mucho porque a veces yo no sé la aceleración, desconozco la aceleración y tengo que averiguar la distancia recorrida. Entonces fíjense que depende de la velocidad inicial más la velocidad final, todo esto dividido por 2 y multiplicado por el tiempo. ¿Está? Así yo saco la distancia recorrida cuando desconozco la aceleración. Bueno, vamos a pasar. ¿Alguna Profe, duda? Sí, pregunta. Ujú. ¿La aceleración no era siempre 9,8 metros No, sobre segundo cuadrado? No, esa es la aceleración de la gravedad. Esa es una constante, ¿sí? En una caída libre, que ahora vamos a ver justamente caída libre. Pero si hablamos de un auto, por ejemplo, viste que el auto tiene 2 pedales, tiene un freno, tiene 3. Acelerador, embrague y freno. Cada uno cumple una función. El acelerador, cuando lo pisas, ¿qué hace? ¿Para qué pisamos el acelerador? Acelera, bien. Básicamente lo que hace es aumenta la velocidad, ¿sí? Entonces, durante el tiempo que yo lo tenga apretado y de la velocidad que partí a la velocidad que llegué, si yo divido esos valores, obtengo la aceleración. ¿Está bien? Que no tiene que coincidir con 9,8. Puede ser menor, igual, mayor medio difícil, pero ¿me seguís hasta ahí? Perfecto. Viste que en los autos de carrera se mide, por ejemplo, la aceleración, te dice de 0 a 100 en tantos segundos. Sí, sí, correcto. Bueno, justamente porque las aceleraciones, la única aceleración constante es la de la atracción gravitatoria, la aceleración con la que la gravedad atrae los cuerpos hacia el centro de la Tierra. Bien, el otro pedal, el embrague es para pasar los cambios. El freno, ¿sí? Que nosotros llamamos frenos, fíjate que lo que hace también es modificar la velocidad, pero en vez de aumentarla, la reduce, ¿sí? Entonces también es un acelerador negativo. ¿Puede haber aceleraciones negativas? Sí. Cuando yo estoy frenando, lo que estoy haciendo es en un determinado tiempo modifico mi velocidad inicial, que por ejemplo era 60 km por hora, a 0, por ejemplo, ¿sí? Porque frené. Y eso me llevó a un determinado tiempo. Si yo hago velocidad final, que es 0, menos la velocidad inicial, 60 km por hora, olviden la unidad que estoy utilizando, ¿no? Dividido el tiempo que tardé, me da el valor de la aceleración y me va a dar un valor de aceleración negativo. ¿Es lógico? Sí, es lógico porque está modificando la velocidad, pero para reducirla, no para aumentarla. ¿Está bien? La aceleración puede tener signo positivo o signo negativo. Perfecto. Joya. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Acá está lo que me refería y justo que vos preguntaste. Vamos a agrandar también. No se ve bien, profe. No, ahí agrando. Bueno, no me ladren. Perrita. Sí, esta está muy chiquita, pero no importa porque yo la voy explicando. Profe, una consulta. Sí. En el momento del examen, ¿vamos a poder visualizar esto de las fórmulas o es necesario aprenderlas de memoria? No, yo no pido que lo aprendan de memoria porque no tiene sentido. Para mí es preferible que utilicen la cabeza para retener conceptos y no para retener fórmulas. ¿Sí? Vos la fórmula la podés tener, después tenés que saber usarla. Perfecto, profe. Muchas gracias. De hecho, se pueden hacer un machete oficial o pueden tener, ahora cuando termine la clase todo esto se los paso. ¿Sí? Estas diapositivas que estoy utilizando. Sí, creo que lo teníamos igual en el primer trabajo que envió, estaba todo esto. Están todas, lo que pasa es que por ahí están todas juntas y son un montón. Se pueden hacer una selección de las ecuaciones que van a utilizar Buenísimo, gracias, profe. No, de nada. Bien, antes de pasar con esta fórmula les quiero mostrar una cosita. Vamos acá. Vamos a hablar de dos tipos de movimientos que en realidad es un solo movimiento que se puede dividir en dos partes y que es un tipo específico de movimiento rectilíneo uniformemente variado, que es el tiro vertical y la caída libre. ¿Qué sería un tiro vertical? Fíjense, vamos a la imagen C. Un tiro vertical es cuando yo arrojo un cuerpo hacia arriba. ¿Ven que parece acá la pokebola de los Pokémon? Que está tirada hacia arriba. ¿Está bien? La esfera es tirada hacia arriba.
Entonces, el cuerpo empieza a ascender. Cuando el cuerpo empieza a ascender, su velocidad empieza a disminuir. ¿Hasta cuándo? Hasta que se hace cero. Por eso el cuerpo en un momento se detiene. ¿Sí? Vieron que cualquier objeto que es tirado arrojado hacia arriba sale con una velocidad inicial, porque si no, no podría ascender. ¿Sí? Y llega a un punto que su velocidad se vuelve cero, se deja de mover ese cuerpo. Es un instante, ¿eh? Es tan pequeño ese tiempo que a veces no lo percibimos. Para nosotros el cuerpo siempre se está moviendo. Sube y cae. Pero en algún momento alcanzó el punto máximo, sería hablando matemáticamente, alcanzó su punto máximo y a partir de ahí el cuerpo empieza a descender. Cuando empieza a descender, empieza a aumentar la velocidad. Bueno, ¿quién afecta acá? Esto es sencillo. Si el cuerpo va perdiendo velocidad, hay una aceleración negativa que tiene que ver justo con lo que me preguntaron antes. ¿Cómo se llama esa aceleración negativa? Acá aparece, es G. ¿Sí? Entonces, ¿la aceleración no es siempre positiva? No. La aceleración tiene que ver con el punto de referencia a donde se esté moviendo mi cuerpo. ¿Sí? La aceleración, la gravedad, vamos a decir, la aceleración de la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, yo nunca les dije signo. Si aumenta la velocidad va a ser positiva esa aceleración, pero si disminuye la velocidad va a ser negativa. ¿Está bien? Cuando un cuerpo está cayendo, la velocidad aumenta. Ahí quiere decir que consideramos a G positiva, a la aceleración de la gravedad positiva. Ahora, cuando un cuerpo está ascendiendo, va perdiendo velocidad. ¿Y cómo pierde la velocidad? En el mismo factor que se incrementa cuando cae, no más que con signo negativo. ¿Sí? Porque tenemos que recordar, G siempre va hacia abajo y la velocidad con la que yo arrojo el cuerpo va hacia arriba. Como son contrarias, se restan. Entonces, un cuerpo que es arrojado hacia arriba tiene la misma aceleración que cuando cae, no más que en un momento es negativa y en otro momento es positiva. ¿Va queriendo? ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Bueno, Sí. entonces vamos a hablar. Esto siempre que arrojo un cuerpo va a suceder esto. El cuerpo es arrojado verticalmente hacia arriba y luego cae, salvo que quede pegado en el techo, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a suponer que, no sé, que tiré algo punzante a un techo de madera, quedó clavado, solamente fue movimiento vertical. Ahora, cuando un cuerpo es soltado, ¿sí? Sucede una única cosa, cae hacia abajo. A ese tipo de movimiento se le llama caída libre. ¿Sí? Yo un cuerpo lo suelto, todo cuerpo que suelte y todo cuerpo que se desprenda de una cierta altura va a caer, atraído por la aceleración de la gravedad. ¿Está bien? A ese tipo de movimiento se le llama caída libre. Y la caída libre puede tener una variación, que es el dibujito que está acá en el medio. ¿Cuál sería esa variación? Que yo arroje. Imagínense que yo estoy en una terraza y alguien me pide, no sé, la típica, me olvidé la llave, no me las alcanzás y te arrojo las llaves. Entonces, ¿qué hago? Agrego una velocidad inicial distinta de cero. ¿Por qué? Porque cuando yo agarro el cuerpo y lo suelto, fíjense que si mi cuerpo está quietito, su velocidad inicial es cero. Yo lo suelto y lo único que hace es caer por acción de la gravedad. Pero cuando yo agarro el objeto y lo impulso hacia abajo, en el momento que lo suelto, ya tiene una velocidad inicial distinta de cero. Entonces, ¿qué va a pasar con ese cuerpo? Bueno, ese cuerpo va a seguir siendo afectado por la gravedad, pero va a viajar más rápido porque tiene una velocidad inicial distinta de cero. ¿Sí? Los dos siguen siendo movimiento rectilíneo uniformemente variado y los dos siguen siendo caída libre, porque lo que los afecta es la misma aceleración, que es G. ¿Sí? Lo que va a cambiar es el tiempo que tardan en llegar, porque uno tiene velocidad inicial 0 y otro tiene velocidad inicial distinta de 0. Ahora, volvemos al tiro vertical, caída libre, todo junto. Tiro vertical, caída libre. A mí me gusta analizarlo junto. Si un cuerpo es afectado por la misma aceleración, pero con distinto signo cuando sube que cuando baja, ¿qué quiere decir? Si yo arrojo un cuerpo hacia arriba y tarda 2 segundos en alcanzar la altura máxima, ¿cuánto va a tardar en volver a caer al piso? Bueno, va a tardar exactamente el mismo tiempo. Es decir, si tardó 2 minutos en ascender, 2 segundos en ascender, para descender va a tardar 2 segundos más. Esto quiere decir que la cantidad de tiempo que el cuerpo se encuentre en el aire va a ser de 4 segundos. 2 segundos para ascender, 2 segundos para bajar. Esto lo aclaro porque lo he visto por muchos lados, lo he escuchado. Por ejemplo, el típico ejemplo es el del disparo. ¿Sí? Cuando tirás un tiro hacia arriba
la bala cae con más velocidad que la que fue, con la que salió del arma. El proyectil cae con más velocidad que con la que con la que salió del arma. Esto es mentira. Desde la física esto es mentira, ¿sí? ¿Por qué? Si el tiro es recto, ¿no? Si el tiro es recto, la bala va a alcanzar una distancia muy alta. ¿Por qué? Porque sale con mucha velocidad inicial. Y se va a ir frenando, va a ir perdiendo velocidad. ¿Cuánta velocidad va a ir perdiendo? Y por cada segundo que esté viajando, va a perder una velocidad de 9,8 metros sobre segundo. ¿Hasta cuándo? Hasta que su velocidad sea cero. Una vez que haga eso, el cuerpo va a ser como acá, como la pokebola, se va a dar vuelta y va a caer. ¿Y qué va a pasar? Va a empezar a aumentar su velocidad. ¿Cuánto va a empezar a aumentar su velocidad? 9,8 metros sobre segundo por cada segundo que transcurre. ¿Sí? Entonces va a caer con la misma velocidad. Ah, ¿cómo es que un proyectil entonces puede caer con más velocidad? Un proyectil puede caer con más velocidad si no cae en línea recta. Si yo lo disparo con una parábola, por ejemplo, y el proyectil cuando cae, ¿sí?, recorre otra distancia. Pero generalmente, los cuerpos, todos los cuerpos, por más que haga una parábola, en algún momento tiene un máximo, y de ahí para abajo es el mismo movimiento, pero con aceleración positiva. ¿Está bien? Entonces siempre va a caer con la misma velocidad. La única forma de que recorra más trayectoria, ¿sí?, para que sea más rápido, es que justo haya un acantilado. Entonces yo disparo, sea como sea que dispare, para arriba, para el costado, para donde sea, y el cuerpo, vamos a dibujarlo acá, ¿sí? Imagínense que yo arrojo el cuerpo así, y el cuerpo hace esto, y sigue cayendo. Ahí es la única forma en la que un cuerpo que es arrojado verticalmente tenga una velocidad, ¿sí?, de impacto mayor a la velocidad con la que fue lanzada. ¿Está bien? ¿Por qué? Sí, porque está recorriendo más distancia. Básicamente, al recorrer más distancia, está más tiempo en el aire. ¿Me siguen? Sí, profe. ¿Esa parte la puede explicar de vuelta, profe? El La última dibujito. parte. La última Sí, parte. sí, por favor. Bueno, mira, y te voy a dejar este mismo ejemplo. Si yo tiro un cuerpo de acá hasta acá, yo lo tiré con una velocidad inicial. Acá lo tiré con una velocidad inicial. ¿Sí? Voy a poner B1. Y acá va a llegar con una velocidad final. ¿Está bien? Ahora, lo que me va modificando la velocidad es la aceleración G, la gravedad, que tiene un valor de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué dijimos que significaba eso? Significaba que por cada segundo transcurrido, la velocidad se modifica en 9,8 metros sobre segundo. Vamos a pensar, la gravedad siempre actúa para abajo, y la velocidad cuando yo tiro un cuerpo hacia arriba, va para arriba. ¿Está bien? En el tiro vertical. Y en la caída libre, van los dos para abajo. Entonces, pensemos. Si yo tiro un objeto con velocidad para arriba y la aceleración es hacia abajo, yo voy a empezar a restar velocidad. Va a restar velocidad, ¿hasta cuándo? Hasta que llegue acá a una velocidad de 0 metros sobre segundo. Bien. A partir de ahí, G no cambia nunca. G sigue siendo siempre la misma. A partir de ahí el cuerpo empieza a descender. Y por cada segundo transcurrido va aumentando su velocidad. 9,8, de 9,8 metros sobre segundo. 9,8 metros sobre segundo, 19,6, ¿sí? Va aumentando la velocidad hasta que llega al piso, que fue el punto de partida. Entonces, va a llegar con una velocidad final igual a la velocidad con la que fue lanzada. Perfecto. Hasta ahí venimos bien. Ahora, si yo estoy acá, en la punta del precipicio, y lanzo con una velocidad inicial, pasa lo mismo. Llega a 0, empieza a descender, y cuando llega acá, tiene la misma velocidad. No le vamos a poner velocidad. Vamos a ponerle velocidad X. Ahí, en ese punto, tiene la misma velocidad, pero el cuerpo no se detiene. Sigue. ¿Por qué? Porque está en un acantilado. Entonces, esta velocidad empieza a aumentar. ¿Por qué empieza a aumentar? Y porque sigue descendiendo y va pasando el tiempo. Y por cada segundo que va transcurriendo, su velocidad va aumentando en 9,8 metros sobre segundo. Entonces, mientras más tiempo esté cayendo, más va a aumentar su velocidad. ¿Ahí se entendió? Perfecto, profe, muchas gracias. De nada. Entonces, ahora volvemos para acá. A ver si había algo más acá. No, estas son las fórmulas. Volvemos acá. Agrando de nuevo acá.
¿sí? Agrando acá. Y entonces, fíjense lo que aparece. Vamos a aclarar qué es cada cosa. Vamos a escribirlo así. Aparece una H. Esa H, para que ya lo sepan, es la H de altura, ¿sí? Que nosotros la vamos a medir en metros. Medida en metros. Bien. Aparece, ven que dice G. Bien, es la aceleración. En estas ecuaciones de caída libre y tiro vertical, en vez de hablar de aceleración, hablo de G. Si se fijan, esta ecuación, H igual a G sobre 2 por tiempo al cuadrado, no es nada más y nada menos que la siguiente ecuación. Y se les voy a poner de otra manera para que se den cuenta. La posición final es igual a un medio, ¿sí?, de la aceleración por tiempo al cuadrado. Eso me está diciendo. Pero, como mi aceleración es la aceleración de la gravedad, se llama G, me queda que X es igual a un medio, ¿sí?, de G por tiempo al cuadrado. Ahora, como la posición es vertical, la posición, la altura, esta la distancia, es una posición vertical, a las posiciones verticales yo le llamo altura. Entonces digo que la altura que va a alcanzar un cuerpo depende de multiplicar por un medio, es lo mismo que dividir por 2. G sobre 2 por tiempo al cuadrado. ¿Está claro? Fíjense que es la misma ecuación que veníamos viendo de MRV, ¿sí?, pero transformada, explicada o acondicionada para un tipo de movimiento muy específico. ¿Está claro? Sí, sí, profe. Bien. Fíjense que esta... Sí, decime. O sea que... Ah, perdón. No, decilo. ¿Me puedo explicar? Si lo puedo volver a explicar, sí. Sí. No hay problema. Esperen que voy a achicar esto, así lo ven más chiquitito. No, quiero achicarlo, no quiero... Bueno, vamos a hacer así. Vamos acá. Esta ecuación, que es para caída libre, me dice... vamos a partir de acá. Es la misma ecuación esta. Es esta ecuación. Fíjense que dice que la posición final es igual a la posición inicial por velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Voy a partir de esta ecuación para que lo entiendan mejor. Entonces, fíjense, la posición final, ¿sí?, va a ser la altura de donde cae el cuerpo. Va a ser igual a la altura, ¿sí? La posición inicial es de donde yo lo estoy arrojando. Ahora vamos a ver. Desde donde yo lo estoy arrojando, siempre mi parámetro es mi cero. Si yo estoy arrojando un cuerpo desde una altura, voy a decir, bueno, desde acá me fijo cuánta distancia recorre verticalmente para abajo. Entonces voy a decir, lo largo de acá y recorre 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros. ¿Me siguen? Vamos a esta parte. Velocidad inicial por tiempo. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo el cuerpo así, sostenido con la mano, y lo suelto, ¿sí? Vamos a escribir acá. Mi velocidad inicial es 0. Exacto. Mi velocidad inicial es igual a 0 metros sobre segundo. ¿Sí? Como mi velocidad inicial es 0 metros sobre segundo, no me importa el tiempo que esté en el aire. 0 por cualquier número me da 0. Entonces me queda que la posición final, ¿sí?, depende pura y exclusivamente de un medio de la aceleración, ¿sí?, por el tiempo que esté en el aire al cuadrado. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Bien. Esta misma ecuación que puse acá, la llevamos acá. Fíjate que es la misma ecuación que yo puse acá. La altura depende de un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Pero en este caso, yo sé que mi aceleración tiene nombre y apellido. ¿Cómo que tiene nombre y apellido? Sí, mi aceleración no es cualquiera. Mi aceleración es G. Es una constante que vale 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. En caída libre, la aceleración siempre va a ser 9,8. En caída libre y en tiro vertical también. Perfecto. ¿Sí? La diferencia es que cambia el signo. Cuando es arrojado hacia arriba,
el valor es negativo. ¿Por qué? Porque me va disminuyendo la velocidad. Cuando el cuerpo cae hacia abajo, que es caída libre, G es positiva porque me aumenta la velocidad. Hay que entenderlo como un parámetro, ¿está? Ahora lo anotamos. Ahora lo anotamos. Vamos a ponerlo acá para que le quede a todos. En caída libre, G es positiva porque aumenta la velocidad. ¿Ah? Ahora, en tiro vertical, G es negativa porque disminuye la velocidad del cuerpo. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, fíjate que lo único que hice es cambiar en esta ecuación, en vez de aceleración puse G, y me quedó un medio de G por tiempo al cuadrado. Pero, multiplicar por un medio, ¿sabes qué es multiplicar por 1 y dividir por 2? Y multiplicar por 1 es lo mismo que nada. Por eso la ecuación dice que la altura es la gravedad dividido 2 por el tiempo al cuadrado. ¿Quedó clarito ahí? ¿Ahí quedó mejor? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Se entiende? Si no me dicen, no hay problema. Gente, ¿me esperan un ratito? Porque mucho mate, me dieron ganas de ir al baño. Sí, ¿va a tomar lista después o va a pasar el formulario? Vamos a hacer una cosa, porque, a ver qué me falta. ¿Explicar? Son 7:30. Van a ser. 6:30, 7:30. 7:30. 7:30 va a ser, profe. Vamos a hacer una cosita. Porque no quede tan larga también la clase. Esperen un chiquitín. Voy a dejar de presentar. Y voy a dejar de grabar también un ratito. A ver. Así se relajan un poquito. Detener grabación. Detener grabación.